Asociamos inmediatamente la palabra abeja a un insecto marrón, con bandas oscuras en el abdomen que produce miel y se defiende utilizando un aguijón. Tal definición se apega perfectamente a una sola especie, la llamada abeja melífera, que con sus diversas razas es la abeja más utilizada por nuestros productores de miel, polen, propóleo, jalea real y que también destaca por sus inapreciables servicios en la polinización de cultivos. Es conveniente aclarar que la abeja melífera no es originaria del continente americano, sino del Viejo Mundo, y fue introducida por los colonizadores europeos. Además de esta especie, en nuestro país tenemos unas 2000, más que por ser originarias de este continente, las denominamos abejas nativas, la mayor parte de las cuales son solitarias, es decir, no viven en colonias con una reina y sus obreras, como la abeja melífera. Sin embargo, algunas de ellas son altamente sociables. Son conocidas como abejas sin aguijón, ya que carecen de él y viven en las zonas tropicales del país. Las características que comparten todas las abejas y permiten reconocerlas como el grupo de los Apoidea son las estructuras que utilizan para colectar recursos de las plantas. Consiste en un buche en el cual transportan el néctar y otras que se encuentran en las patas o el abdomen, útiles para acarrear polen. Otra característica propia de las abejas son los pelos que recubren su cuerpo, los cuales son plumosos o ramificados, lo que facilita la adhesión de los granos de polen. La visita de las abejas a las flores para obtener alimento detonó un proceso de evolución que derivó en el desarrollo de estructuras cada vez más especializadas para obtener y transportar los recursos de las plantas. Pero al mismo tiempo, las plantas comenzaron a depender de las abejas como vehículo para asegurar su reproducción. La polinización cruzada promueve la diversidad genética y en algunas especies de plantas es necesaria para la producción de frutos y semillas. Dado que las plantas carecen de medios para movilizarse como lo hacen los animales, las abejas sirven a las flores como el vehículo para el transporte de polen. De esta forma, las abejas se han convertido en los principales polinizadores de muchas plantas. De esta forma, la interrelación planta-abeja promueve la diversidad en los ecosistemas, y es fácil apreciar que si las poblaciones de abejas se reducen, las plantas que dependen de ellas tendrán dificultad para reproducirse y en algunos casos tal vez no puedan hacerlo. Antes de la llegada de los colonizadores europeos en nuestro país, las civilizaciones indígenas conocían y cultivaban varias especies de meliponinos, representadas en nuestro país con más de 40 especies. Las especies más explotadas para la producción de miel y ceras en los pueblos indígenas son la Melipona bichei en el área maya y la Captotrigona mexicana en el área náhuatl. El cultivo de ambas especies fue muy intenso en el pasado, pues la miel era muy apreciada como elemento de comercio entre las civilizaciones mesoamericanas, de tal manera que existían dioses guardianes y protectores de estas abejas. En México, los bosques y selvas están siendo objeto de una intensa deforestación, con la apertura de nuevas zonas para la agricultura, ganadería y grandes proyectos inmobiliarios o turísticos, cuya urbanización es acelerada, lo cual destruye los sitios de anidación y alimentación de muchas abejas nativas. Otra amenaza está presente a través del uso de insecticidas, muchos de ellos ya prohibidos en otros países, que se usan de manera intensiva y casi siempre sin control. Se ha estimado que al menos el 85% de los cultivos que la población utiliza para su alimentación o con algún otro propósito requieren ser polinizados para su adecuada productividad, aunque lamentablemente no se ha medido el efecto que la deforestación excesiva y la urbanización han tenido sobre las poblaciones de abejas nativas y que en consecuencia sobre la producción agrícola. Sin embargo, algunas especies de abejas ya se reportan en riesgo. La demanda de producción de alimentos a nivel mundial se incrementa constantemente. Una estrategia para nuestro país es conservar las abejas nativas, cuya actividad como polinizadores es clave en la producción agropecuaria. Por ello, investigar y preservar nuestras especies es una estrategia básica para la seguridad alimentaria, pues una disminución severa de sus poblaciones o en caso extremo su desaparición impactaría gravemente la productividad de cultivos, lo que representa un riesgo económico a corto y mediano plazo.
no solo por el riesgo de vernos dependiendo de la importación de productos que históricamente han estado presentes en nuestro territorio, sino incluso por reducirse aún más las fuentes de sostén del campo mexicano. Estamos inmersos en un proceso ecológico que debemos preservar, pues el futuro de la producción de cultivos y de miel mexicana dependerá en última instancia de la salud de los ecosistemas en los cuales se desarrollan nuestras abejas.